Nunca me han gustado los elevadores con espejos. Te muestran cómo te ves cuando estás intentando no reaccionar. El mensaje llegó poco antes del mediodía. Un timbre discreto de esos que normalmente anuncian una actualización de logística o un pase de abordar. Pero no venía de mi equipo. Era de mi madre. Una sola frase sin puntuación, sin saludo. Si vas a venir a la ceremonia de premiación este año, por favor, entra por la puerta lateral. Es un evento formal. La pantalla permaneció encendida más de lo necesario. No respondí. El anillo dorado en mi mano derecha presionaba suavemente la piel mientras revisaba los documentos del fideicomiso familiar. La sección del nombre junto a mi perfil estaba en blanco. Recargué la página 2 veces. No era un error, simplemente eliminado. No hubo junta, ni una conversación, tampoco una advertencia. Abrí el panel de métricas en vivo. La cara de Ethan llenaba la sección de prensa. Los titulares lo llamaban el futuro de la hotelería estadounidense, alabando un programa de concierge digital que yo había desarrollado hace 3 años. El mismo que alguna vez tacharon de impráctico y desconectado de la tradición. No había cambiado ni una línea. El rostro de Jack apareció en la esquina de mi pantalla. Su tono era sereno, pero no casual. Vendieron el 10% de Henderson Holdings a un fondo externo esta mañana. Revisé, no consultaron tu nombre. Parece una jugada de liquidez. Mi reflejo en el cristal se desplazó mientras me recostaba. Detrás de mí, el horizonte de Los Ángeles brillaba desplegado como un tablero de juego que ya no me interesaba ganar. Me acomodé el cuello de mi blusa azul marino, la misma que mi madre calificó una vez como demasiado severa para los eventos familiares. Un archivo pequeño esperaba en mi bandeja de entrada, plan de asientos noche de premiación.pdf. Lo abrí. Ethan al frente y al centro. Mi nombre no aparecía. No fue un descuido. No fue un olvido. Fue una eliminación. Al final de la cadena de mensajes había llegado otra nota de mi madre: procura verte arreglada. Esto no es uno de tus eventos de consultoría informales. Ni un estamos orgullosos de ti. Ni un qué bueno que vendrás. Solo un recordatorio de que mi presencia no era bienvenida, era tolerada si iba bien vestida. Minimicé todo y me quedé mirando el escritorio un largo momento. El cursor parpadeaba como si esperara una orden. No se la di. Hay silencios que no necesitan volumen para ser crueles. Son los que entran primero a una sala, apartan una silla que solía ser tuya y dejan la puerta entreabierta, lo justo para fingir que estabas invitada. Volví a mirar el mensaje y no lo borré. Esa fue la última vez que leí algo de ella sin cerrar los puños. Antes creía que el esfuerzo podía ganarse un lugar. Ese año los reportes de auditoría estaban esparcidos sobre la mesa del comedor. Mi padre los había dejado incompletos con una botella de whisky medio destapada junto a su silla. Me quedé despierta reescribiendo cada partida hasta que las cuentas reflejaron la verdad. Nunca preguntó cómo desaparecieron las penalizaciones. La carpeta no estaba al día siguiente, tampoco el crédito. En la primera conferencia de Ethan como oponente principal, las diapositivas me resultaban familiares. Tipografía, diseño, redacción. Yo las había escrito en un hotel cerca de Seattle, revisando las proyecciones hasta el amanecer. Él las fue presentando como si hubieran salido de la nada. Ningún nombre en la última diapositiva. Ninguna mención. Aún así, aplaudí. Ese invierno mi madre sirvió un pastel de jengibre con nombres escritos en letras doradas. Para las estrellas de esta familia, dijo. Una etiqueta decía Ethan, la otra Rebecca. Yo recorrí con los dedos el borde de la charola antes de ofrecer servir el vino. Mi silla era la más cercana al fregadero. Había reservado el viaje a Aspen el año anterior. Vuelos, cabaña, pases de esquí, todo organizado en un itinerario codificado por colores impreso y atado con un listón. La mañana del vuelo, ella me jaló aparte junto al coche. Trata de no exagerar esta vez, Brianna. No se ve bien. Existe un tono que los padres usan solo con los hijos que los avergüenzan de formas sutiles, sin gritos. Solo el sonido seco de un cuchillo sobre la loza. Jack me preguntó una vez por qué no me alejé en ese momento. Eso debió bastar, dijo sin dureza.
No respondí de inmediato. Solo observé el vapor que salía de una taza descascarada sobre mi escritorio, la misma que usaba en la maestría. Finalmente dije, pensé que si esperaba lo suficiente, algún día me verían. Esperar se volvió un ritmo. Ayudar una costumbre. Cuando no había asiento para mí, me quedaba de pie en los márgenes rellenando copas, doblando servilletas, recogiendo halagos sueltos que nunca iban dirigidos a mí. No actúes como invitada en tu propia casa, murmuró mi padre una vez cuando tomé mi abrigo después del postre. Pero esa silla nunca había sido mía. Sonreí, asentí, recogí los platos vacíos. Aún ahora recuerdo más claramente el peso del trapo de cocina que el sabor de la comida. Hay un tipo de silencio que nace de intentar demasiado durante demasiado tiempo. No hace eco, solo permanece. El reconocimiento no siempre llega con aplausos. A veces ni siquiera menciona tu nombre. Mi título llegó en un estuche de piel roja más pesado de lo que imaginaba. Recuerdo cómo brilló el sello dorado cuando lo levanté en el escenario, nadie en la primera fila a quien saludar. El único mensaje que recibí esa semana fue un texto. La hospitalidad no es una carrera, es una actitud. No le des tantas vueltas. Esas palabras duraron más que la celebración. El primer contrato internacional que cerré para la firma tomó 8 meses de negociación y un viaje de 4 días pasando por Dubái, Londres y de regreso. Presenté los resultados durante una comida detallando ingresos y estrategia a largo plazo. Mi padre se recargó en la silla, movió el té con la cucharita y murmuró: «Aún no entiendo cómo haces estas cosas, si ni siquiera has manejado una recepción». Ese comentario duró más que el contrato. Cuando la empresa imprimió las tarjetas de Año Nuevo, el diseño era impecable, tinta metálica, papel grueso, nombres en relieve. El nombre de Ethan iba en grande al centro acompañado de una frase sobre el legado. El mío estaba abajo, más pequeño, en cursiva, con agradecimiento por el apoyo en operaciones internas. Guardé la tarjeta, no en una pared ni en un cajón, sino dentro del lomo de un viejo libro sobre teoría de negociación. Las orillas se encresparon con la humedad. El brillo del estampado se desvaneció tras algunas estaciones. Jack me vio leyéndola una vez, o tal vez solo mirando. No dijo nada durante un buen rato. Luego, ¿todavía esperas que algún día lo entiendan? No le respondí. Solo cerré el libro con cuidado, alineando el lomo con los demás. Más tarde dije, no quiero que lo recuerden. Quiero olvidar haber esperado eso. Hay ciertos borrados que no llevan ceremonia. No son lo suficientemente ruidosos como para llamarlos traición. Solo omisiones suaves, una silla vacía, un nombre que no está, un regalo firmado por compromiso. En la parte inferior de una foto familiar, enmarcada sobre la chimenea, mi nombre está garabateado con un plumón ya deslavado. Alguien lo escribió después de que imprimieron la imagen. Se inclina ligeramente hacia la izquierda como si lo hubieran agregado a la carrera. Nunca pregunté quién lo escribió. Algunos reconocimientos llegan demasiado tarde como para importar. Otros simplemente no llegan nunca. Aprendí a notar la diferencia, pero aún conservo esa tarjeta, no por nostalgia ni por esperanza. Hay cosas que vale la pena guardar no porque todavía signifiquen algo, sino porque en su momento intentaron significarlo. Y eso al final fue suficiente para dejarla donde estaba. Hay una quietud particular que aparece después de algo definitivo. El documento revisado del fideicomiso llegó por mensajería un sobre delgado sin nota. Lo leí una sola vez. Mi nombre no estaba ausente, había sido reemplazado. El espacio que ocupaba fue resescrito con cuidado. Nueva tipografía, líneas limpias, como si nunca hubiera estado ahí. Nadie llamó. No hubo explicación. En la cena de premiación los manteles estaban demasiado almidonados. Los centros de mesa acomodados con una precisión casi artificial. Me quedé cerca de la orilla donde la luz era más suave y el ruido se desvanecía. Ethan estaba en el podio con la postura ensayada. Su voz usaba el mismo lenguaje que yo había redactado en un departamento apretado sobre un tazón de arroz frío, palabra por palabra. Nuestra visión, dijo, debe combinar la herencia con una personalización con visión de futuro. No necesitaba completar la frase en mi mente. Yo la había escrito.
Un fotógrafo pasó frente a mí sin detenerse. Helen alzó su copa al público y sonrió con una mesura bien ensayada. El talento de Ethan, le dijo a una invitada cercana, es saber cómo liderar. Brianna siempre se sintió más cómoda en un rol de apoyo. Consultoría, proyectos de menor escala. Del otro lado del salón, Robert asintió brevemente a un reportero. Es el único que entiende lo que esta marca significa. Tiene el instinto de tu abuelo. No parpadeé. Solo tomé el vaso de agua con la mano izquierda, la misma que aún lleva una pequeña cicatriz de un corte de papel hecho durante esa primera propuesta que rechazaron. Jack me deslizó una carpeta pequeña debajo de su servilleta. 3 páginas. Estrategia interna de implementación. Idéntica al borrador que yo enterré hace 3 años. Las firmas eran recientes. La portada llevaba únicamente el nombre de Ethan. Alguien me tocó ligeramente el codo. Me giré. Un ex compañero de Cornell, a quien no veía desde entonces. ¿Por qué no estás allá arriba?, preguntó, señalando el escenario. ¿No construiste tú la mitad de esto? Observé los dobleces del mantel. Estaban planchados sin arrugas, pero no sin esfuerzo. Antes pensaba que habría un momento, respondí. Un punto en el que alguien me invitaría a subir. Ya no lo creo. Él no dijo nada. El público volvió a aplaudir. Alguien mencionó el liderazgo de Ethan como si fuera invención, no herencia. Doblé la carpeta una vez, luego otra. La presioné debajo de mi plato. Es curioso en qué se convierte el silencio cuando dejas de esperar que termine. No es ausencia, es simplemente una sala en la que por fin reconoces que no hay silla para ti. Y quizás nunca la hubo. Algunas salidas no hacen eco. Simplemente dejan de ser puertas. Cerré sesión del calendario compartido. El sistema preguntó si estaba segura. Desmarqué la opción de notificar a otros. Ya no quedaba nada que notificar. Después vino la red interna familiar, chats grupales, paneles financieros, acceso para donantes. Cada usuario tenía un nombre asignado alguna vez. El mío desapareció con un solo clic de confirmación. No hubo nota de despedida, ni comunicado cuidadosamente redactado. Solo un mensaje para mi madre. No voy a ir, no te preocupes. La pantalla permaneció encendida unos segundos más de la cuenta. Jack me miró desde el otro lado de la mesa. Aquí hay una historia, dijo con los dedos apoyados en la tablet, sus ojos buscando los míos. Lo hicieron público. Podríamos responder. Tomé la taza de cerámica junto a mí. Tenía una pequeña astilla cerca del asa, apenas visible si no la sostenías bien. Yo sí lo hice. La prensa pasó de tema en 2 ciclos. La foto de Ethan reemplazó la mía en los medios del sector. Nadie llamó para pedir una declaración. Nadie lo necesitó. Una semana después, transferí lo que quedaba de mi participación personal en el fondo familiar. Un pedazo delgado separado en silencio, redirigido a una beca educativa a nombre de alguien que ya no trabajaba ahí, Tina Walsh, colegiatura, alojamiento y comida cubierto. Nadie notó ese concepto en la contabilidad. La sede de Sullivan Global dejó el distrito financiero 3 días después. Los de la mudanza llegaron temprano, sin pancartas, sin corte de listón, solo paredes limpias, salidas silenciosas, aire nuevo. Firmé el contrato del nuevo espacio con otra pluma, una que nunca había prestado. Mi nombre ya no aparecía en ninguno de sus documentos legales, ni como consultora, ni como contacto de emergencia, solo un campo en blanco en los lugares que nadie revisa. Esa noche me senté junto a la ventana de mi departamento, sin discursos ante la ciudad, sin ceremonia de cierre, solo luces parpadeando por toda la ciudad como señales dirigidas a alguien más. Abrí mi bandeja de entrada. Había 32 mensajes sin leer etiquetados como familia. No los abrí, no los reenvié. Archivé toda la carpeta, hice doble clic y escribí un nombre que no usaba desde hace años, Cole. El sistema preguntó, ¿seguro que quieres desconectar esta cuenta? Hice clic en sí. No volvió a preguntar. Sin sonido, sin fundido. Solo la certeza tranquila de algo que por fin se cerró. No porque se azotara, porque yo lo cerré. Y no volví a mirar. La soledad no se anuncia. Solo deja de pedir permiso. Me mudé al penthouse sin avisarle a nadie.
sin asistentes, sin personal, sin canasta de bienvenida. El portero se sorprendió, pero no cuestionó la tarjeta. Había sido mía durante años, aunque esa puerta nunca se hubiera abierto para mí, hasta ahora. El piso crujía en lugares que no recordaba. Caminé sin prender la luz, dejando que la forma de cada cuarto se presentara a oscuras. No había horario que cumplir. Ninguna voz llamando desde el otro lado. Herví agua en la estufa y observé cómo subía el vapor. La tetera era de acero con una abolladura cerca del mango por un envío que me negué a devolver. Nunca me gustaron las cosas impecables. Se sienten sin historia. Había una carpeta sin abrir sobre la barra, la tinta azul comenzaba para atravesar el manila. La leí despacio, luego otra vez en voz alta. Escuché la forma de mi voz devolverse sin oposición. La música llegaba en momentos breves. No eran listas solo estaciones de radio con estática que flotaban entre piano y silencio. No saltaba nada. No hacía falta. Una vez estiré la mano hacia el apagador del baño y me detuve a la mitad. Ya estaba iluminado por la ventana. Dejé la luz apagada. Jack envió un correo de una sola línea. ¿Estás bien? Respondí sin titubear. Nunca había estado tan callada. Pero nunca se había visto todo con tanta claridad. El escritorio junto hasta la ventana no tenía nada encima hasta ese jueves. Tomé una hoja de papel y dibujé un círculo. No era un esquema, no era un plan, solo espacio. Escribí en el centro BC y no abrevié el resto. El aire en el departamento se movía solo. Las rejillas zumbaban sin que nadie las ajustara. No cambié la configuración. Dejé que la temperatura decidiera. El teléfono sonó una vez número desconocido. Miré la pantalla desvanecerse sin tocarla. Por las tardes doblaba el mismo suéter sobre el respaldo del sillón. Solo lo usaba dentro de casa. Las mangas estaban estiradas, la tela ya se afinaba cerca de los codos. Olía a tiempo, no a perfume, no al pasado, solo al limpio silencio de no ser notada. Nadie tocó la puerta. Nadie me recordó dónde se suponía que debía estar. Y por primera vez en años no necesitaba que me lo recordaran. Hay una libertad que no llega al huir sino al dejar de esperar el regreso. No tiene nombre. Y tal vez eso es lo que la hace real. La ausencia obliga a la gente a reorganizar sus frases. Los mensajes de voz comenzaron después de la tercera semana. El mismo tono, diferente redacción. Deberíamos hablar pronto. Asuntos de familia. No hagamos esto más difícil de lo necesario. No respondí. Solo lo escuché una vez. El mensaje de Ethan llegó después. Línea de asunto formal, viñetas, un enlace a una invitación de calendario. Estamos actualizando la estrategia de marca. Tu perspectiva sería valiosa. Sigues siendo parte de esto aunque no estés en el sitio. Pasé el pulgar por el borde del teléfono. La pantalla se oscureció antes de que pudiera terminar de leer. Jack envió un informe breve a la mañana siguiente. Las calificaciones estaban bajando. 2 propiedades de Henderson fueron señaladas por inconsistencias en el servicio. Una denuncia anónima, palabras de él no mías, había llegado a la Junta de Revisión del sector. El tono de su resumen era claro, incluso cuando las oraciones no lo eran. Luego llegó un contrato de un socio europeo, el texto redactado, pero una línea destacaba, pendiente de reevaluación de la afiliación. Se prefiere colaborar con Sullivan Global en adelante. Esa tarde una confirmación de reserva apareció en mi bandeja de entrada. El nombre bien escrito, con hora exacta. El restaurante era el mismo frente al que alguna vez pasé sin que me dejaran entrar. Helen había elegido la mesa. Rincón privado, vista completa. Llegó vestida con un traje azul marino o perlas que captaban la luz sin pedir disculpas. Esperé. Siempre hemos sido más fuertes cuando estamos unidas. Esto ya fue demasiado, comenzó doblando su servilleta con elegancia ensayada. Ya hiciste tu punto. Ahora regresa. Por la familia. Por nuestra reputación. Removí el agua en mi vaso mirando la rodaja de limón flotar de lado. No hace falta rencor, agregó más suave esta vez. Construiste algo impresionante, pero ninguna de nosotras puede hacerlo sola. No la corregí. Puso su mano sobre la mesa, los dedos aún con el esmalte que usaba en las fiestas. Sé que hemos dicho cosas, pero dejemos eso atrás.
Reunámonos, reencaminémonos, ya es tiempo. Miré el anillo que llevaba puesto el de mi abuela. Ella solía decir que solo le pertenecía a quien se quedaba. Dejé el tenedor en silencio. No estoy segura de a quién esperas que regrese, dije. Pero quien quiera que sea, ya no se sienta aquí. Su mano no se movió. Llegó la cuenta. Ninguna de las dos la tocó durante un rato. Algunas invitaciones no están hechas de papel. Son transacciones disfrazadas de cortesía. Y algunos regresos no son rechazos. Solo el entendimiento de que nada real te espera donde lo dejaste. Algunos nombres pierden su peso cuando dejas de responder a ellos. El reloj Casio en mi muñeca hace clic en silencio medio segundo atrasado del tiempo real. La correa está cuarteada, y el plástico opaco por años de estar guardado entre luz y oscuridad de cajones. Lo uso ahora no por estilo ni por nostalgia, sino porque no me exige nada. La clase se reúne 2 veces al mes en un salón prestado con luces que parpadean y sillas que crujen con nada. No saben quién soy. No de verdad. Llego con café negro, una laptop vieja y un montón de notas impresas en papel reciclado. Sin biografía, sin presentación. ¿Quién financia esto?, preguntó alguien una vez. Sonreí sin responder. No creo que les importara. Jack me miró durante la comida la semana pasada. Su expresión ya traía la pregunta antes de decirla. Sabes que podrías recuperarlo. El crédito, los títulos. No te costaría mucho. Toqué el borde de mi taza, la que tiene una muesca en el borde y ningún logotipo. Por fin tengo algo que nunca tuve, dije. El derecho a no hacer ruido. Él asintió, pero no dijo nada. En la reunión trimestral entré sin filtro entre mí y la mesa. Sin representante, sin avatar. Mi nombre apareció junto a mi rostro en la pantalla. Algunos se quedaron viéndolo más de lo necesario. Otros bajaron la mirada. Hablé sobre los sistemas, cómo fallan en silencio antes de colapsar con estruendo, de cómo el silencio suele ser la primera alarma. Vi a Ethan en la última fila, su cuello bien planchado, la pluma con el capuchón puesto. No escribió nada. Después pasé frente al espejo del pasillo y no me detuve. La sala de juntas no se sintió como una reivindicación, más bien como una visita breve sin reclamar. Un lugar que podía volver a dejar atrás sin consecuencias. Caminé a casa sin revisar el celular. Hay una clase de fuerza que no necesita probarse, que no brilla ni truena, pero se mantiene firme como una flama, piloto pequeña, constante, imposible de apagar. Nadie me llamó Whitlow durante la reunión. La etiqueta solo decía B, Cole. Nadie lo cuestionó. Nadie necesitaba hacerlo. Antes pensaba que la dignidad venía del reconocimiento. Ahora sé que sobrevive mejor en el espacio donde nadie aplaude y aún así hablas. El cierre no siempre necesita público. Lo escribí despacio no porque fuera difícil encontrar las palabras, sino porque el silencio alrededor de ellas pesaba más que la tinta. Sin correcciones, sin versiones. Una sola hoja doblada una vez por la mitad. La pluma aún tenía sus iniciales en el clip, regalo de graduación. Nunca se sintió natural en mi mano. No hubo disculpas en la carta, ni fechas ni culpas. Solo una frase que tardé más en escribir que todo lo demás. Todavía agradezco haber sido tu hija, pero ya no necesito que me reconozcan como tal para seguir adelante. El papel se dobló limpio. Lo puse en un sobre sin firma, sin sello, y lo deslicé en el cajón inferior de un escritorio que ya no uso para planear. Esa mañana fui al banco, no al de las cuentas familiares, sino al discreto que está sobre la séptima, sin vestíbulo de mármol, sin recepcionista en la entrada. Firmé la cesión del resto de los fondos fiduciarios ligados al apellido Whitlow. El ejecutivo no hizo preguntas. Dejé la línea del concepto en blanco. La beca se creó en menos de 1 hora. Anónima. Para jóvenes mujeres de color que aspiren a liderar en el sector hotelero. Renovable cobertura total sin ensayos ni cartas de motivación. No dejé datos de contacto. Después abrí los documentos legales que había postergado por demasiado tiempo. El formulario preguntaba, ¿desea cambiar su nombre? Lo escribí, Brianna Cole, sin dudarlo. La pantalla se actualizó en silencio. Sin avisos, sin aplausos. Solo una línea nueva en un formulario seguida por un pitido suave que confirmó lo que ya sabía.
El mensaje de Jack llegó minutos después. Nuevo nombre, misma claridad. No respondí. El cambio de nombre no fue una declaración. No fue venganza, ni siquiera liberación. Fue un acto tranquilo de orden decidir qué sí cargar conmigo y qué dejar atrás. Sin boletines de prensa, sin cenas para conmemorar. Solo un clic suave al archivar el documento junto con la pluma Parker y la carta que nadie leería. Los nombres no te construyen. Te atan hasta que aprendes a caminar sin su peso. Algunos borran nombres con rabia. Yo dejé que el mío se desvaneciera como tinta expuesta al sol por demasiado tiempo, sin marcas de quemadura, sin ruido. Solo la quietud de algo que ya no me pertenece. Y eso creo es suficiente. La paz no llega con ceremonia. Se posa como el polvo en el borde de una ventana que ya no sientes la necesidad de limpiar. Desperté sin sonidos, sin alertas, sin recordatorios, sin vuelos pendientes. Solo el estiramiento del silencio contra mi hombro y la línea suave de luz que cruzaba el piso. No miré la hora. La tetera humeaba lento en la estufa. La olla de barro tenía una grieta pequeña en la base sellada con resina dorada por una alumna que dijo que era una señal de uso. Las hojas de menta estaban dobladas en un sobre de papel cerrado con 2 dobleces. Las elegí sobre la lata de espresso que no abría desde hacía meses. Mi departamento olía levemente a cítricos y a papel sin velas sin visitas esperadas. Los estantes se inclinaban bajo el peso de libros que nunca ordené por título, y una taza azul astillada sostenía plumas que hoy no pensaba usar. Nada combinaba, y no hacía falta que lo hiciera. Afuera de la ventana, un señor mayor con una chamarra contra el viento practicaba posturas de tai chi. Detrás de él una niña dibujaba estrellas con gis sobre la banqueta y agregó un sol en la esquina justo lo bastante grande para tapar una grieta del concreto. No levantaron la vista. Yo tampoco esperaba que lo hicieran. El sobre en la mesa seguía cerrado. La letra me era conocida, un poco más delgada de lo que recordaba. Brianna Whitlow, centrado subrayado. Lo había movido 2 veces para sacudir el polvo de la mesa, una más para hacerle espacio a una planta que no sabía si sobreviviría al invierno. No lo había abierto, ni pensaba hasta hacerlo. La estación de jazz ponía algo antiguo y suave. No escuché el nombre, no lo necesitaba. La melodía llenaba el espacio, como el vapor llena una habitación sin alboroto, solo presente. Vertí el té en una taza pequeña sin asa y tomé la libreta del estante. Aún no le había doblado el lomo. El papel era ligeramente rugoso del tipo que le hace frente a las plumas que escriben fácil. Sin esquemas, sin metas trimestrales, sin iniciales en la esquina. Solo una línea escrita despacio, como si decirla en voz alta la hiciera menos cierta. Sigo aquí, no para demostrar nada, solo para estar. Cerré la libreta sin marcar la página. No había nada a lo que necesitara volver, y nada de lo que necesitara huir.